Volvemos a Autoservice, nuestro baño personalizado. Nuevo año, nuevo episodio y este episodio se viene bien fuerte, porque hoy vamos a aprender a leer las señales del cuerpo sin entrar en pánico. Porque durante años nos han vendido que todo es normal, que el dolor se aguanta, que el picor ya se irá, que preguntar es de ser exageradas y que mejor no darle muchas vueltas a las cosas. El resultado, que convivimos con señales sin saber identificarlas. En este episodio no va de obsesionarse, ni de pensar que todo es una infección, ni de que nos pasa algo malo, sino va de autoconocimiento real, de saber qué cambios entran dentro de lo esperable y cuáles no deberíamos normalizar jamás. Y spoiler, el cuerpo no dramatiza, el cuerpo avisa. Hoy vamos a hablar de salud íntima sin diminutivos raros, sin vergüenza y sin dramas, de señales ginecológicas, de cambios normales, de los que no lo son y de cómo cuidarnos en el día a día con información y no desde el miedo. Y si alguna vez has pensado, no sé si esto que me pasa es normal, este episodio es para ti. ¡Empezamos! Lo que pasa en el baño resuena en Autoservice, el podcast de mucha labia sobre salud íntima. Y para hablar de esto necesitábamos a alguien que combinase rigor, claridad y cero prejuicios. Así que hoy nos acompaña una ginecóloga que cree, como nosotras, que informar también es cuidar. Bienvenida, Gemma. ¿Qué tal? Muchas gracias. Lo primero, darte las gracias por invitarme a este podcast. La verdad es que es algo que me hacía muchísima ilusión. A ti por venir. Lo he seguido ya desde hace tiempo y Genial. me gusta mucho. Qué bien. Pues cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu canal de Instagram y todo lo que le compartes por ahí. Pues a ver, yo como digo soy ginecóloga desde los 12 años. Ahí va. Porque fue cuando vi mi primer parto. Vale. Y a mí esto me viene de cuna, la verdad, o sea, soy genéticamente ginecóloga. Vale. Y desde entonces yo me enamoré de la ginecología. Entonces ha sido un tema que siempre me ha interesado mucho, el acompañar a las mujeres en todas las etapas de su vida. Y luego, pues ya cuando pude decidir, pues decidí dedicarme a esto. Entonces, mi cuenta de Instagram y todas mis redes sociales han sido un poco una extensión de eso, de que yo veía que en consulta nos falta ese tiempo para educar, para enseñar, para explicar lo que es normal y lo que no. Y entonces, digamos que responde un poco a todas esas preguntas que todas nos hemos hecho alguna vez y que nadie nos ha explicado. Y además intento siempre ser lo más rigurosa posible, buscando la evidencia que hay detrás y sobre todo eso, sin ningún tabú, sin ningún mito. Exacto. Cero, o sea, 100% normalizado, desde la totalmente experiencia, además siendo experta, y encima te viene de vocación, o sea, maravilloso. Pues nada, un placer tenerte aquí y pues vamos a entrar en materia ya. Vamos a empezar por lo básico porque la casa no se empieza por el tejado. Así que cuéntanos un poco, ¿qué significa realmente conocerse a nivel íntimo? A ver, conocerse a nivel íntimo es saber cómo soy yo. O sea, igual que yo sé cuando me duele la cabeza, tengo que saber cuando me pasa algo que no es normal en mí. Entonces, básicamente es lo primero, conocer cómo son mis genitales normales, que eso es algo que tenemos que aprender todas y que todavía creo que hay mucho trabajo por hacer en este aspecto. Por descubrirnos, sí. Luego también saber cómo es mi flujo, si tengo mucho, si tengo poco, qué olor tiene y cómo cambia a lo largo de ese ciclo. Saber si lo que tengo es un olor normal, hormonal, o lo que tengo es una infección. Saber que no es normal que tenga picor. Todo eso al final es conocerse, es saber cuánto dura mi ciclo, cuántos días suelo sangrar, qué hace que cambie. Todo eso es conocerse a nivel íntimo. Exacto, llevar un registro un poco, ¿no? Sí, de lo que yo soy y de que no es nadie más, soy yo porque exacto. cada persona somos un mundo. Exacto, que tampoco hay que compararse, que tenemos muchas amigas y tendrán de sus propios casos y sus propios cambios y no hay que compararse. También es verdad que muchas sabemos identificar cuándo algo duele, pero no sabemos cuándo algo no nos debería estar pasando, ¿no? Claro, aquí entra un poco lo que te decía, cualquier persona sabe que cuando le duele la cabeza, que le duele la cabeza. Exacto. Y eso es un dolor que no tenemos nadie normalizado. Pues en este aspecto tendría que ser igual, tendríamos que ser capaces de identificar si tengo una irritación, si tengo un picor que no es normal, si me duele con las relaciones sexuales que tampoco me debería pasar. Todo eso sí que hay que hacer mucho trabajo de fondo porque creo que es algo que hasta ahora se ha dejado y yo espero que las generaciones futuras ya no sea así porque ya hay más información,
pero sí que es importante que trabajemos en poder identificar cada cosa que nos pasa y ponerle nombre, que esa es otra. Exacto. Y lo que decías, al final este tema se ha ido pasando de generación en generación. Bueno, este tema no, o sea, la inexistencia de este tema. Sí, exactamente. Tampoco nos han educado en las escuelas sobre este tipo de cosas o de este tipo de cambios, sino lo básico, basiquísimo, que realmente no nos ha servido para nada. Y tampoco nadie nos ha enseñado pues, a mirarnos y a escucharnos como debería ser. Exacto. Yo creo que aquí ya lo traemos de generaciones atrás, de que era un tema muy tabú, y ya incluso yo creo que todavía nuestras generaciones, nuestras madres nos han hablado poco de este tema. Sí. Quizá yo creo que a partir de nosotras sea cuando empiecen a cambiar las cosas, y claro, al final es algo que la gente no se ha atrevido a preguntar, genera mucha vergüenza. Genera a veces el miedo ese de decir, no sé, es que hasta la mera candidiasis, el tener un picor y decir, no voy a decir nada porque no sé si es normal, si puede ser algo de transmisión sexual, claro, sí. Entonces me quedo callada y esto es un círculo vicioso que al final pues, seguimos sin conocernos realmente. Exacto. Lo bueno es que cada vez hay más cuentas como la tuya, como Mucha Labia, donde podemos hablar de estas cosas sin ningún tabú. Y pues también, ojo, hay chats ya dentro de canales de difusión, dentro de nuestras cuentas, como por ejemplo el canal de difusión de Mucha Labia, estoy haciendo un poco de autopromo, para recordaros que podéis seguirnos, bueno, podéis uniros a través bueno, saldrá la notificación en vuestro perfil de Instagram y ahí tenéis un montón de tips diarios, recordatorios importantes, eventos que van a pasar dentro de nuestro canal, vamos, que no os lo podéis perder. Espero que tú también te unas, Hombre, Gemma. por supuesto, súper interesante. Y esto también lo vamos a anunciar dentro del canal de difusión cuando ya esté este episodio disponible. Pues bueno, vamos a continuar un poco, pero antes de ponernos en materia seria, yo creo que vamos a lanzar ya una nueva sección, ¿vale? Que se llama Out of Context. Y aquí nuestras invitadas, en este caso tú, nos traéis algo random, ya sea una anécdota o un objeto, y pues que está totalmente sacado de contexto. Y aquí pues lo vamos a debatir un poco, así que dinos qué nos has traído tú hoy. Yo en mi caso he traído las dos cosas, un objeto random en una anécdota random. Perfecto, o sea, me encanta que nuestras invitadas vengan preparadísimas. Además lo traigo en un estuchito súper adecuado. Es que todo queda perfecto. Como todo lo que traigo. Y Genial. este es mi objeto random. Vale, sí que es random, ¿vale? No tengo ni idea. ¿Sabes lo que es? No tengo ni idea. Nadie sabe lo que es. Vale. Esto se llama un tubo de Gödel, ¿vale? Y se utiliza en las urgencias, por ejemplo, para mantener la vía aérea permeable. Vale. Y dirás, ¿y qué tiene que ver en la ginecología esto? Sí que me lo pregunto, sí. Muy Fíjate, bien, buena pregunta. Pues te voy a contar algo que me pasó cuando yo me estaba formando, cuando era residente, que entra dentro de un poco ese síndrome del impostor que tenemos a veces los médicos, que sentimos como que quizá sabemos menos de lo que deberíamos, o quién soy yo para dar consejos, o para... Sí. Me llegó por urgencias una paciente y me dijo que se le había caído el pesario. El pesario es una ruedecita, ¿vale? Que lo ponemos los ginecólogos, es como si fuese el anillo anticonceptivo, pero un poco más grande, cuando hay un prolapso pues del útero o de la vejiga, y lo que hace es mantener todos los órganos pélvicos en su sitio. Vale. ¿Vale? Pues claro, la mujer viene y me pone esto y me dice, se me ha caído el pesario. Y claro, yo me quedo mirándolo y yo pensando, jolín, qué ignorante soy, que el pesario último modelo no lo conozco. Digo, Este que han sacado no lo conozco. Claro, yo pensando, yo juraría que es un tubo de Gödel para las vías aéreas, pero claro, en ese momento estaba con una adjunta que es la que ya es especialista, Vale. Ella también estaba callada y digo, pues me parece que no soy la única que está procesando esta información. Claro, al final nos miramos y le digo, ¿eso no es un tubo de Gödel? Claro, nos intentamos aguantar las dos la risa, pero fue como, claro, para convencer a esa señora de que lo que se estaba metiendo en la vagina Ay, madre, sí. no era un pesario, era un tubo de Gödel que no sabemos cómo había llegado hasta ella. Sí, y no le estaba haciendo absolutamente nada. Claro, no, y encima venía porque sangraba tal, pues esa señora lo había normalizado para que veamos hasta qué punto normalizamos cosas que no lo son. Ostras, me quedo muerta, de verdad. Qué fuerte me parece. Muy buena anécdota, muy buen objeto random. Me alegro, me alegro. Espero Lo voy que a esa dejar aquí señora... de recuerdo. Sí, déjalo aquí que se vea. Espero que esa señora acabase todo bien y se quedase en anécdota y Yo no no algo sé si peor. la conseguimos convencer, ¿eh? A saber lo que estará haciendo ahora. No lo sé. Importante consultar siempre a un especialista y no meterse cosas ni objetos raros en ninguna parte, Por favor, que además es más frecuente de lo que parece, ¿eh? Bueno, ya veo que sí, ya veo que sí. Bueno, me ha encantado la anécdota, me ha encantado el objeto. Hemos empezado fuerte, muy bien.
Pero ahora vamos a movernos un poco a la parte práctica, ¿vale? ¿Puedes decirnos qué cambios sí son normales y cuáles sería conveniente revisar? A ver, aquí entra un poco en línea de lo que estamos hablando de conocerse a una misma, ¿vale? Yo lo que sí que me he dado cuenta, por ejemplo, es a nivel del ciclo. Vale. Muchas mujeres llegan y te dicen, yo tengo reglas irregulares. Y cuando les preguntas te das cuenta de que no son reglas irregulares, sino que las mujeres hemos asumido que un ciclo tiene que durar 28 días. Claro, Y justos. claro, yo siempre hago ese trabajo de decir, las mujeres no somos un calendario, no somos un reloj y no todos los meses nos pasan las mismas cosas. Exacto. Entonces sí que es súper importante que conozcamos que un ciclo normal es entre 21 y 35 días, por Vale. ejemplo. Entonces, dentro de esa variabilidad, pues hay quien tiene ciclos más cortitos y a lo mejor estamos entre... Mis ciclos son de 23 a 26 días, pero es un ciclo normal. Igual que mis ciclos sean de 32 a 35 días, son ciclos normales. Vale. Y además eso, que un mes sea de 28 y otro sea de 35, no está queriendo decir que tengas un ciclo irregular. Claro, porque por ejemplo, si ese mes has estado súper estresado, puede ser que también cambie el ciclo, ¿no? E incluso es que nos influye ya no solo el estrés, sino la inflamación que tengamos, la alimentación que hayamos Importante tenido, también. el deporte... si hemos perdido mucho peso, eso suele afectar muchísimo a los ciclos, o al revés, si hemos ganado, todo eso afecta, nuestras hormonas no son lineales. Claro. Entonces ahí es súper importante. Luego, otra parte importante de conocernos es el tema del flujo, que aquí yo veo dos vertientes en consulta. Veo la gente que no consulta pese a tener un flujo que no es normal, que claro, al final nadie nos ha venido y nos ha dicho tu flujo normal es así. Es esto, sí. Y es normal que a lo largo de tu ciclo cambie, que haya veces que las ves un poquito más amarillo, que haya veces que es más blanco, transparente, sí. Exacto. Y claro, gente que igual tiene un flujo verde y ha asumido que ese flujo verde es normal. y que me pica un poco pero ya se me pasará. Sí. Y luego ves el contrario, mujeres con un flujo totalmente normal pero que consultan por tener flujo. Y tienes que conseguir convencerlas de que ese flujo es normal. Exacto. Y que es normal que huela un poco, que obviamente huele a flujo, no huele a otra cosa, que no hace falta llevar Salvaslip todo el día por ese flujo, que para eso están las braguitas. Exacto. Y así. Que la vulva no huele a flores, vamos ya a Exacto, entender huele a que... vulva. Exacto, Sí, exacto. es que, o sea, y punto, Y no, punto. no tiene más. Exacto. Yo me acuerdo, ya como anécdota también, hablando con mis amigas en esta época, ¿no?, de cambios, y una amiga estaba escandalizada porque veía demasiado flujo en sus braguitas y era como, bueno, es que a mí también me pasa, pero nunca lo hemos estado hablando. Claro. O sea, que su flujo era, o sea, una cantidad normal, para mí también me pasaba, pero ninguna había dicho, ay, es que tienes flujo, yo también tengo flujo, y, o sea, ¿qué cantidad? Es normal, ¿no? Y sin embargo, fíjate que tú lo habías asumido como normal y para ella era algo, raro, no. exacto. Entonces ahí entra la labor de eso, de conocernos y conocernos a nosotras mismas. Eso es. Y ahora, hablando de la otra cara, esas señales que solemos ignorar, pero que no deberíamos. Cuéntanos un poco. Pues bueno, ya partiendo de lo que ya hemos comentado a nivel del flujo, ¿vale? De que no es normal tener un flujo que huela mal, no es normal que pique, no es normal que me sienta irritada, que no me pueda poner unos vaqueros, por ejemplo, que hay veces que hasta que te llega molestan, a afectar hasta eso. De la misma manera que no es normal tener dolor en las relaciones sexuales, que mucha gente también las ha normalizado. Sí. Tener dolor con las reglas, que eso, por ejemplo, Un tema cuántas veces las madres o las abuelas, pues dolor con las reglas hemos tenido siempre y hemos hecho vida normal, pues ya lo hemos asumido y no es normal sentirte incapacitada una vez al mes, faltar al trabajo, todo eso no deberíamos considerarlo normal. Y obviamente lo único que va a hacer si lo normalizamos es retrasar diagnósticos. Exacto. ¿Y qué consejo darías, yo qué sé tú, en consulta, cuando a una paciente viene diciendo, no, pero yo tengo dolores de regla, pero o sea, como el primer o segundo día y ya está, no es nada, Claro. o sea, lo veo como algo normal? A ver, yo siempre suelo preguntar hasta qué punto te incapacita, vale, porque sí. obviamente la regla es un momento de inflamación en la mujer y es normal Están que pasando puedas cosas. sentir algo de molestias o un poco de dolor, pero ese dolor tiene que pasarse si te tomas un analgésico no muy fuerte, Vale, o sea, sí. algo rutinario. O tiene que pasarse si descansas un poco y no te tiene que incapacitar.
pero si llega al punto de decir me estoy tomando analgésicos muy fuertes, No lo aún alivia. así me tengo que quedar en la cama, falto a trabajar, me pasa todos los meses. Hay gente que incluso antes de la regla y todos los días de regla. Claro. Ahí obviamente es red flag. Sí, exacto, como una capital, sí, Exacto. bien grande. Ahí hay que consultar. Sí. Y bueno, te lanzo una pregunta un poco para reflexionar. ¿Por qué crees que tendemos tanto a normalizar estas cosas? Yo creo que un poco por lo que hemos estado comentando, porque es algo que nos viene muy cultural. Muy cultural que al final se nos ha dicho que hay que aguantar esas cosas, o incluso, no sé, frases como es lo que hay, ya se pasará, esas Es lo que tiene ser cosas mujer. Exacto, que ya no solo en la etapa reproductiva, sino en menopausia se oyen todavía más. Claro. De no, es que es lo que hay, tengo que aguantarme, o lo hemos pasado todas, y eso no es así, y gracias a Dios la ciencia avanza. Exacto. Y tenemos que avanzar todos, entonces ya está bien de que normalicemos muchos síntomas que empeoran nuestra calidad de vida cuando tienen tratamiento. Exacto. Por ejemplo, en el tema de menopausia, que a mí es un tema que me interesa mucho, me da mucha rabia que se asuman estas cosas cuando ya supone más de un tercio de la vida de una mujer. Efectivamente. Y Nos se llegará a asume, todas en algún exactamente, momento. y se asume que, bueno, pues tienes que pasarlo, ¿no? Como dicen. Ya. Sí, sí, totalmente. Es que me estaba imaginando a mi madre con los calores, en plan... Exacto, pero Bueno, es lo que me calores toca. con la atrofia a nivel de genitales, Sí. es que son tantas cosas, es que es a nivel mental, ansiedad, palpitaciones, o sea, hay tantos síntomas y ya es eso, no, bueno, es lo que hay, es que Es hay que fuerte. pasarlo, si todas lo hemos pasado por ahí. Sí, exacto. Es ley de vida. Bueno, quizá no. Exacto, y por culpa de esas frases, ¿no? Que al final, obviamente, nuestras abuelas, nuestras madres nunca nos las han dicho a mal, pero yo creo que hay que salir de Ese bucle, sí, totalmente. Pues me está pareciendo muy interesante, ¿vale? Este episodio del podcast, hay muchas cosas interesantes, pero voy a interrumpir un momento para efectivamente hablar de una nueva sección. He metido todas las secciones en este nuevo estupendo. episodio, las he metido todas. Y en esta sección vamos a hablar de mitos, en concreto del mito del mes, que hemos escogido relacionado con el tema del que estamos hablando en el podcast. Lo que pasa es que yo había traído este mito y ya lo hemos hablado antes, la verdad, que es si es normal que la regla duela. Ya hemos dicho que depende, ¿no? Exactamente. Entonces, quiero que me cuentes tú qué mitos has visto en consulta o por redes sociales que te han dicho las pacientes / seguidoras, que hayas dicho tú, es que no tiene sentido, esto es un mito como una casa de grande. Sí, a ver, en torno a la mujer hay muchos ya partiendo del tema de la virginidad, por ejemplo, que yo pienso que es un estigma que nos tendríamos que quitar de encima, de todo el tema del himen, no sé qué. Sí. Ahí hay creada, no sé, una cultura en torno a eso. Un constructo social totalmente. Que dices, vamos a ver, no, o sea, ya partiendo de ese, el dolor de las reglas, como ya hemos comentado. Luego, en torno a la higiene íntima, también hay mucho mito de que si hay que hacer lavados vaginales, que cómo hay que lavar, que cómo no hay que lavar, que si huele, no huele, lo que hemos decíamos, estado sí. comentando. O sea, ahí hay muchísimo mito. Que esto del tema de las duchas vaginales ya lo hemos comentado un millón de veces, que no se deben hacer, No. que la vagina se limpia sola. Exactamente. Y que no debemos utilizar productos agresivos en la zona íntima, sino productos específicos que la protejan y la cuidan y mantienen la hidratación Claro. y el equilibrio de la zona. Pero sí que es verdad que existen muchos mitos sobre, es que me huele, me voy a lavar en profundidad 3 veces al día si hace falta. Nada que ver, nada que ver. Dices, menos es más. Exacto, en ese caso... Es que Sí, sí. hay una frase que yo he puesto por ahí que he dicho, en la salud íntima menos es más, Es que literalmente. es verdad, pero sí, no, en torno a estas cosas. Luego, mitos durante el embarazo, ¿cuántos hay? O sea, Sí, claro. ya de escuchar de la gente ya viene a la ecografía, no, si la placenta está a este lado es niño y si está es niña, si la barriga es redonda o es puntiaguda. Qué fuerte. O cosas así, o todavía hay gente que cree que no puede tener relaciones sexuales en el embarazo, que no puede hacer ejercicio. Claro. Cosas así que dices, madre mía, pero ¿cómo puede seguir Seguimos pensando en que este estamos siglo en el que estamos, XXI? exacto, y se sigue pensando estas cosas. Curioso es también del embarazo de si te ves más guapa es chico, si no chica. Porque la chica te roba la belleza. Es que es fuerte, claro. Por Dios, explicación científica donde las haya. Exacto. Me parece muy fuerte que sigamos pensando eso a día de hoy. Sí, por eso, en torno a todo el tema este de la mujer hay muchísimo mito, muchísimo.
y al final que son mitos peligrosos que si seguimos creyendo, al final derivará en algo peor que si fuésemos a consulta o que preguntásemos directamente a expertas como tú en Instagram, por ejemplo, o en nuestros canales, que a lo mejor ya te van resolviendo mini dudas que no son urgentes, Claro. si son urgentes evidentemente a consulta, Hay que acudir. pero mini dudas y información básica que yo creo que sigue Exacto. faltando. Sí, sí, totalmente. Por ejemplo, también otro mito que se me ocurre es a nivel de anticonceptivos. Lo primero, la gente que no quiere tomarlos, que ahora parece que se han demonizado muchísimo Sí. y obviamente también tienen su indicación y que es algo que lo han llevado muchas mujeres durante mucho tiempo y se ha visto que tampoco es para eso. Sí. Y luego la otra vertiente que es las mujeres que ya lo llevan, el tienes que hacer descansos. Y eso puede resultar peligroso porque el tiempo, digamos, de más peligro de un anticonceptivo son los primeros meses, Vale. cuando se ha introducido. ¿Qué pasa? Que si yo lo llevo muchos años, hago descanso, vuelvo, cada vez estoy volviendo a asumir ese riesgo, Claro. cuando me es mejor mantenerlo y quitármelo cuando ya no lo quiera. Exactamente. Que al final yo ahí es lo que digo, insisto mucho tanto a las pacientes como a mis compañeros. Hay que respetarlo todo. O sea, hay que respetar que una mujer no quiera tratamiento hormonal. Que eso es mucha labor de los ginecólogos, sobre todo de los de antes. Pero también hay que respetar si una mujer sí que lo quiere y explicarle pues los riesgos consecuencias que tiene, tendrá, si sí. tiene que hacer descansos, si no, explicarle todo. Y luego también eso de esa parte de la población que no está a favor de las hormonas, respetar a la mujer que sí que quiera por su propia libertad. Exactamente. Bueno, es que es eso, yo creo que tenemos un poco de miedo, o sea, el estigma este de, no, pues que yo no quiero tomarme anticonceptivas. Tranquila, que a lo mejor hay otro tipo de solución Exacto. que se puede ver en consulta, dependiendo del Exacto. caso, será una cosa u otra y ya Claro. está. Y no tienes que sentirte mal si quieres como si no quieres. O sea, Exacto, es una decisión eres libre de, personal de y elegir propia, lo que exacto. quieras. Vale, pues vamos a... Bueno, la teoría está muy bien, no la hemos sabido, o sea, no la sabemos, lo tenemos claro, pero vamos a pasar a la parte un poco más práctica. ¿Qué gestos diarios dirías tú que sí que suman a la salud íntima y cuáles restan completamente? Gestos diarios. Pues para empezar en el tema de la higiene que ya hemos comentado, que al final es pues tu ducha, lavar una vez al día, si tienes un producto de higiene íntima adecuado, mejor. Pero ya está, sin más cosas extraordinarias, ni toallitas, ni nada. Y luego, súper importante, la ropa interior que llevamos, que sea Eso de es. algodón, si podemos evitar el tanga mejor. Exacto, que Que transpire eso bien. también para la gente joven es una faena que a mí me está costando mucho. Una paciente me llegó a mandar de una empresa de ropa interior el catálogo como diciendo, ¿y entonces qué me puedo poner? Y yo, de verdad, ponte unas bragas normales, o sea, no es tan difícil. Me encanta el catálogo como de juguetes, verdad. a ver cuál es el No, te juguete lo es el prometo mejor que yo para cuando me pedirme. veo el correo digo, esto es, por favor. Unas normales de algodón que son Claro, fáciles de claro, encontrar que en cualquier dices, jolín, sitio. de las que tú consideras de abuela de toda la vida, Esas esas son las están mejores. perfectas. Exacto, sí, sí. Que nos Curioso. cuesta. Luego el tema del Salvaslip que hemos comentado, Bueno, que sí. además creo que es algo muy familiar. Yo me estoy dando cuenta que es algo como muy de madres a hijas, de madres que han usado mucho Salvaslip y las hijas también lo tienen muy normalizado. Y al revés, quien no le han enseñado no lo necesita. Sí. Entonces, saber cuándo sí y cuándo no. Y todo lo que pueda ser dejar que la vulva respire tranquila, mejor. Claro, porque yo tengo entendido, no sé, igual corrígeme, pero yo me lo suelo poner el Salvaslip cuando ya me queda poca regla, Exacto, porque no ahí está necesito bien, una exacto. compresa o la copa que pueda ser, o sea, que absorba tanto porque no tengo para absorber tanto. Exactamente, Vale. en ese caso sería correcto, pero no usarlo solo porque tengo flujo. A diario, exacto, eso es, que la vulva respire. Exacto. Y otro hábito muy bueno y que creo que también hay mucha gente que no lo hace es dormir sin braguitas. Sí, yo no lo hago, confieso aquí ahora, no lo hago porque estoy muy acostumbrada a dormir con braguitas, Claro. pero es verdad que es mucho mejor. Es un hábito muy bueno. Yo como hija de ginecólogo Claro, lo tienes he aprendido inculcadísimo. así. A mí lo que me claro. resulta raro es dejarme las bragas puestas para dormir. Pues en nuevo propósito de 2026, Exactamente, dormir sin por favor, bragas. todas a dormir sin braguitas. Comentadnos si lo estáis haciendo ya, por favor, y así nos unimos en este movimiento de Free Vulva. Claro, aquí era mi frase de que cualquiera lo diría, pero en salud íntima menos es más, lo que decíamos Absolutamente. antes. También, por curiosidad,
Cuando hacemos deporte, por ejemplo, o sea, si yo me ducho por la mañana, luego por la tarde hago deporte, es conveniente volver a ducharse, pero también de manera suave, ¿no? O sea, Exacto. sin abusar tampoco. Exacto, es como hacemos con el resto del cuerpo, o sea, el resto del cuerpo no nos lavamos 4 veces al día, pues Pues lo mismo. con los genitales todavía más. Exacto. Todavía más porque son más delicados, hay que entender que hay parte de piel como el resto del cuerpo, pero hay parte de mucosa, que es mucho más sensible. Ahí está, por eso hay que protegerla. Vale, y si alguien joven que nos está escuchando piensa, no sé ni por dónde empezar porque nadie me ha explicado absolutamente nada, ¿qué tips, claves o rutinas le recomendaría? 4 puntos clave para que lo tenga claro, como un checklist. Vale. A ver, el primero, porque es el que veo sobre todo en gente joven, es que no puede ser que sea tu madre la que te controle los ciclos, por favor. Que todavía llegan a consulta y tu última regla y hacen, como mirando a su madre, en plan, y yo, no, por favor, que te llevamos todas un móvil siempre en la mano. Claro, sí, hay una aplicación fácil. Y registro. Sí, exacto. Eso para empezar, básico y primordial, porque así también, que también eso tampoco es un libre albedrío, que también hay gente que, no, es que como no me lo controlo, ya me di cuenta que estaba embarazada cuando tenía 4 meses. A ver, ¡Wow! eso pasa, pasa más de lo que pensamos. Y Ya, es porque ya. es gente que, no, es que como mis ciclos son irregulares, ya, pero aunque sean irregulares, Contrólatelos, claro. Luego, si tienes ciclos irregulares, si tienes sangrados muy abundantes, consulta. Y que no hace falta esperar a tener un problema para ir a visitar a un ginecólogo. Claro. Que podéis venir incluso, aunque no sea a una exploración, a hablar A con preguntar, nosotros, sí. a preguntar, que nosotros siempre vamos a estar abiertos a responder a todo, ¿vale? Todo eso sin ningún problema. Entonces, partiendo de eso, del registro del ciclo, el tema de no esperar a tener problemas y tal. Luego, en cuanto a higiene, lo que ya hemos comentado, el tema de la ropa interior, súper importante. Y luego eso, cuando no tengamos una pareja estable, el uso de preservativo, Importantísimo también esto, súper sí. importante, porque además ahora que ya estamos todas vacunadas del HPV, del papiloma, hay ahí como una falsa seguridad y estamos volviendo a ver muchas infecciones de transmisión sexual. Vale. Sobre todo, ya no solo en gente joven, pero también muy afectada a la gente joven. Entonces creo que esos serían los puntos basiquísimos. Vale. Y así como recomendación a una persona que no ha ido nunca al ginecólogo y quiere ir por primera vez, ¿qué le dirías para quitar ese miedo, ese tabú que se tiene? Pues, a ver, es verdad que hay gente que tiene mucho miedo, ¿vale? Entonces yo lo que recomiendo es que incluso la primera visita sea venir para hablar, Vale. para conocer a tu ginecólogo, saber quién es, que le preguntes dudas, le expreses tus miedos, porque igual tienes miedo a algo que en el momento te lo explican, dices, ostras, pues Es no una es para tontería, tanto. sí. Y luego también ir a alguien que te asegures que se va a tomar su tiempo para explorarte, para resolverte las dudas, sobre todo pues eso, la primera vez que vienen, pues preguntar un poco a nivel eso, pues anticoncepción, ¿qué quieres? ¿Qué no quieres? ¿Qué esperas de esto? Preguntar por los ciclos, preguntar por problemas y luego a nivel exploración ir especialmente despacio, porque una que no sabe a lo que va, Ya. se va a asustar a la mínima que oiga un ruido, que note algo que enseguida se va, va a sí. poner más tensa y además Va a justo por costar ejemplo en la más. exploración con el espéculo, más tensión es más dolor. Exacto. Entonces yo ahí siempre insisto, incluso antes de abrirlo, si noto que alguien está tensa, le digo, relájate, deja caer el culo porque es súper importante, Claro. es verdad que se nota muchísimo y conforme veo que se ha relajado ya seguir. Entonces al final es tomar el tiempo que haga falta. Sí. Pero a lo mejor eso sí nos da esa seguridad, es decir, voy y lo conozco primero a mi ginecólogo o ginecóloga, creo un poco algo de confianza, que obviamente, pues hombre, no vamos a ir a tomarnos cervezas, pero por lo menos ya sabes quién Sí, es. una ya primera sabes toma un de poco- contacto. Exacto, sabes un poco qué esperar, que te explique qué te va a hacer, eso es súper importante, y luego ya, cuando tú estés preparada, Adentro. pues sale. Y que no hace falta ir súper depilada ni nada de estas cosas Nada, que nada. Y además no las os mujeres importará tendemos mucho a absolutamente. eso, o incluso en urgencias, que dices, no, es que vengo de trabajar y digo, a ver, es que esto es urgencias, es que si te hubieses duchado y te hubieses Claro. perfumado, Me igual no era sorprendería. tan urgente. Exacto. Claro, entonces... Si te has tomado tu tiempo en ducharte y en en eso las perfumarte. mujeres o es que no me he depilado, es que dices, Es pelo. me da igual, es que yo voy a Exacto. salir por la puerta y ya no me voy a acordar. Efectivamente, y además el pelo es vida, lo necesitamos Claro. porque también forma parte, es una barrera protectora, así que no haya ningún tipo de problema. Exactamente. Bueno, Gemma, no te lo vas a creer, pero volvemos con una nueva sección, ¿vale? O sea, ya la tercera de este episodio. Pero es la última ya, estamos casi terminando. Pero bueno, en esta sección hablamos de confesiones con labia
Y básicamente les pedimos a nuestras seguidoras que nos envíen pues, confesiones o preguntas que tengan ellas para poderlas resolver aquí en directo contigo. Y hemos recogido algunas de estas y bueno, pues te voy a ir diciendo cuáles son y tú me vas contestando, ¿vale? La primera, ¿es normal que huela diferente según el momento del ciclo? Bueno, esto ya lo hemos Lo hemos ido hablado, que hablando, obviamente por el cambio hormonal también cambia el pH de nuestra vagina, de nuestra vulva, entonces es normal que huela diferente y que se vea diferente. Lo importante es eso, que aprendamos a ver qué es normal en nosotras y a aprender también a reconocer ese cambio. Claro. Pero que hayan cambios, obviamente es normal porque por algo se llama ciclo. Me encanta, claramente, sí, muy bien. Me quedo con esta frase. Otra más, ¿cuándo el flujo debería preocuparme? También lo hemos ido hablando, pero bueno. Sí, lo hemos estado comentando, que es un flujo blanco, amarillo, clarito o transparente. Es normal, pero un flujo que huele mal, que huele fuerte, un flujo que se ve de otro color, ya sea un amarillo muy fuerte, muy intenso, verde, gris. Vale. Que Sí, colores que no... sorprendente, pero que se ven. ¿Qué pasa? Sí, pasan. O que lo veamos eso mezclado con sangre, también deberíamos Ahí es consultar, preocupante, obviamente. sí. Vale. Y luego un flujo que nos genere molestias, ya sea sequedad o ya sea picor. Vale, perfecto. Y la última, me da vergüenza ir al gine, soy la única. No eres la única, No, pasa es mucho. muy frecuente y al final eso nos comparan ginecólogos con dentistas. Eso, yo creo que es una frase que oímos a diario Guau. todos nosotros, porque son dos especialistas a los que no nos gusta ir a nada. Yo cuando alguien me dice como, ay, es que de verdad que poco me gusta, y digo, si te soy sincera, a mí tampoco. Claro. Trabajo de esto y cuando me toca hacerme la revisión cada año es como, ay, por favor, qué pereza. Sí. Que a veces yo lo admito que hasta yo lo he pospuesto. Entonces, imagínate, que yo lo entiendo, que no es un momento cómodo, que es un poco así, a veces nos sentimos un poco como violentas, ¿no? Porque es tu intimidad y es lo más normal del mundo, pero también lo que te he comentado antes, que al final para nosotros es algo súper rutinario, que no vamos a juzgar a nadie. Exacto. Y que en total confianza, que al final o sea, se te va a hacer un poco hasta donde tú creas que, pues yo ahora mismo no me apetece que me hagan citología, quiero solo una ecografía, pues vas y que te hagan solo una ecografía. Al final, obviamente tú asumiendo de que con una ecografía igual no van a haber otras cosas, pero que no hay que sentirse obligada ni forzada nunca a nada. Vale, perfecto. Y ya para terminar, ¿nos podrías contar, tú que has visto muchos casos y seguramente te habrán comentado cosas en Instagram, qué cosas se repiten normalmente en consulta o esas consultas que te hacen por mensaje privado? A ver, al final es que, claro, es verdad que yo veo cosas muy amplias, Sí, eso sí. entonces es difícil de quedarme así con consultas típicas, pero realmente un poco en la línea de que hemos estado viendo, también mucho en cuanto a embarazo, de quiero quedarme embarazada. Yo a veces Claro. lo digo, nos han enseñado a cómo no quedarnos embarazadas, Pero no, pero al nos contrario. han enseñado cuando queremos quedarnos embarazadas qué hay que hacer. Es verdad, es que estoy reflexionando mucho y tienes razón, que es verdad que no, es una no se duda oye muy tanto. típica Sí. de decir qué me tengo que tomar, cuándo me lo tengo que tomar, tengo que hacer algo en especial, alguna analítica, alguna dieta, ¿sabes? Es como, vale, quiero quedarme embarazada, ¿ahora qué? Vale. ¿Sabes? Entonces esa es una duda también muy típica que cuando lo reflexionas dices que es verdad que no hay Que no hay información información. de esto. Exacto. Y luego eso, muchas veces por desconocimiento de una misma, de los ciclos, de pues, irregularidades, dolores, todo eso realmente es lo que nos Lo que hemos ido comentando. comentando, sí. Bueno, pues ya hemos llegado al final del podcast, se ha hecho muy cortito, pero muy interesante y muy divertido también. Me quedo con esa gran anécdota, ¿vale? Y nuestro amigo. Yo creo que si tuviéramos que resumir este episodio en una frase sería que hay que escuchar al cuerpo, que si pasa cualquier cosa no estamos exagerando, hay que consultar y bueno, que escuchar al cuerpo también es cuidarse. Por supuesto. Muchísimas gracias, Gemma, por acompañarnos hoy, ha sido un placer, me lo he pasado estupendamente, ha sido un lujo. Y nada, a nuestras chicas que nos oyen o nos ven desde casa, pues gracias por volver a Autoservice. Compartir este episodio con esa personita que siempre dice que no sé si lo que le está pasando es normal, quizá no es normal, y nos escuchamos en el próximo episodio y hasta entonces recuerda tu cuerpo, tus reglas. Hasta luego. Adiós.